Bien, vamos a pasar a resolver sistemas de fuerza que están compuestas por más de dos fuerzas. Vamos a suponer que hay una fuerza que es de 5 newton que apunta a la izquierda, una fuerza F2 que es de 2 newton y apunta a la derecha, y una fuerza 3 que va a ser de 3 newton y apunta a la izquierda. Bien, a ver, vamos a armar esto en forma gráfica. Voy a dibujar una línea que va a ser donde van a estar actuando esas fuerzas, y primero trazo F1. F1, si es de 5 newton, debe tener 5 centímetros. F1 hacia la izquierda, F1 a la izquierda, 5 newton. F2 a la derecha, que si es de 2 newton va a tener que tener 2 centímetros. Y F3 también a la izquierda, apuntando en la misma dirección, en el mismo sentido que F1. Entonces, F3. ¿Cómo se resuelve este tipo de sistemas? Vamos a separar este sistema en dos sistemas. Primero, el sistema que va a estar compuesto por las fuerzas que están apuntando en el mismo sentido, y luego vamos a tener que restarle la fuerza que está apuntando en sentido contrario, en forma analítica. Analíticamente, esto es lo siguiente: F1 más F2 F3 apuntan en el mismo sentido, entonces se tienen que sumar. Esto será 5 newton más 3 newton, F1 y F3, las dos en el mismo sentido. Esto nos da por resultado 8 newton. Entonces, una vez que sabemos cuál será la resultante de este sistema de fuerzas compuesto por F1 y F3, lo que tenemos que hacer es ver qué pasa con F2. Entonces, F2 está apuntando a la derecha. Será los 8 newton, que es lo que encontramos anteriormente, menos F2. F2 obviamente es la de 2 newton. Entonces 8 menos 2 es igual a 6 newton. Se lo noto acá para que no haya confusiones. Esto es F2. Y esto que está acá es el resultado de esta suma. Quiere decir entonces que la resultante de este sistema, va a ser de 6 newton. Gráficamente, será lo siguiente. Vamos a primero hacer la sumatoria de estas dos fuerzas que están apuntando en el mismo sentido. Será F1 y F3 en el mismo sentido. Entonces la resultante de estas dos será R1, lo voy a llamar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a restarle F2.
Esto será F2. Bueno, entonces este vector que está acá, este vector de acá será la resultante total de esto, que si lo hicimos bien esto debe ser 6 centímetros. Efectivamente esto es 6 newton. Y finalmente, si yo les pido que de este sistema de fuerzas se trace la equilibrante, primero se traza la resultante y la equilibrante debe tener sentido contrario y misma intensidad que la resultante. Esta es la fuerza equilibrante.